Muy buenas noches, amigos y amigas. Qué lindo encontrarnos nuevamente en este espacio de La Puerta Abierta TV en Canal Luz, un programa de la Sociedad Bíblica Argentina que nos proponemos compartir con cada uno la misión, los objetivos, pero también testimonios del obrar a lo largo de la Argentina y en distintas partes del mundo también. Y en este tiempo que nos gusta compartir con cada uno, siempre proponemos alguna pregunta, alguna consigna. Y la pregunta de hoy, para que nos vayan escribiendo, llamando, es si usted pudo acceder a un texto bíblico, a una Biblia propiamente dicho, en un marco que no sea el propiamente religioso, es decir, que haya recibido una Biblia o le hayan hablado de la Biblia en una escuela, en un hotel, en un ámbito universitario, de cualquier otro lugar que no sea una iglesia, una parroquia. Bueno, nos interesa conocer de qué manera usted conoció la Biblia en esos contextos. El teléfono para que nos llamen y nos dejen su mensaje es el 011-4568-6667 y también nos pueden escribir mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp al 11 60 41 3585. Y en el programa de hoy nos hemos propuesto tratar un tema muy interesante que es la Biblia en distintas partes. La Sociedad Bíblica realiza tareas de distribución y promoción bíblica a lo largo ya más de 190 años en este precioso territorio argentino, en distintos lugares. Y en otras ocasiones, en otros programas, pudimos conversar con algunos que están involucrados en tareas de traducción, de proyectos. Hemos participado también aquí en vivo con gente que está llevando adelante, por ejemplo, el proyecto de la Biblia en lengua de señas argentina para niños. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que vamos a ir conversando, dialogando a lo largo de este tiempo juntos. Y también vamos a tener otros invitados grabados en video, que son representantes también de la Sociedad Bíblica en distintas provincias. Pero quiero ya, sin más preámbulo, darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el pastor Ulises Cariaga, que es coordinador regional de la Sociedad Bíblica. Muy buenas noches, Ulises. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Bueno, buenas noches, Cristian. Para mí también es un privilegio que hoy podamos interactuar compartiendo una reseña de las cosas que hemos experimentado a lo largo de la Sociedad Bíblica, justamente como decías hoy, viendo cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha impactado en muchas regiones, en muchas vidas, y hoy lo sigue haciendo. Y quizá en este segmento podemos compartir algo de esta historia. Excelente. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a ir con el primer video. Tenemos 4 videos muy breves, pero muy interesantes para que lo escuche usted y podamos compartir. El primero es el responsable, el coordinador de la Casa de la Biblia allí en Córdoba. Un saludo a todos los cordobeses, Ernesto Lerch, que nos visitó hace poco aquí en Buenos Aires y grabamos estas palabras para que lo veamos juntos. Adelante. Mi nombre es Ernesto Lerch, trabajo en la Sociedad Bíblica, soy cordobés y trabajo allí en la Casa de la Biblia en Córdoba desde el año 2004. Me desempeño como coordinador del área y desde Córdoba se gestionan toda la misión hacia el centro y noroeste del país. O sea, llegamos hasta a la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero, toda la región de Córdoba. Y allí hay un equipo lindo trabajando de hombres y mujeres de Dios, desarrollando cada uno su actividad en función de la misión de las sociedades bíblicas, que es llegar a todas las personas con la palabra de Dios. La misión histórica de las sociedades bíblicas es la traducción a todas las lenguas del mundo. Y en Argentina especialmente llevamos años de traducción de la Biblia. Ya se ha traducido la Biblia al idioma wichí, por ejemplo, en el año 2002,
que se entregó la Biblia, al idioma Toba Com, hace 2 años que se entregó la Biblia. También se está trabajando en la lengua Toba del Oeste, para completar la traducción de la Biblia. Específicamente se está trabajando en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya fue entregado en el 2010, y así con otras lenguas, donde no toda la Biblia, pero sí parte de la Biblia ha sido traducida, como por ejemplo la lengua Pilagá, la lengua Mocoví, la lengua Chorote. Cada una de esas comunidades ya puede tener la lengua en su idioma, y todos sabemos que nada mejor que leer en nuestra lengua para entender el concepto que está escrito en el texto. Y creemos que Dios se comunica a todas las comunidades, y nuestra tarea fundamental es esa, la de ponerle la palabra de Dios al alcance de todos. Uno de los proyectos en los cuales estamos haciendo foco en este tiempo es la producción de una Biblia en lengua de señas de Argentina. En este caso especial está enfocado hacia los niños. Y esta producción, en asociación con Letra, está sentando bases para que las personas sordas puedan leer en el idioma que aprendieron desde la infancia, en el idioma que mejor entienden, en la lengua que es con señas, en donde Dios también se comunica. De tal manera que en todos los proyectos nosotros decimos, Dios nos habla. Dios habla en Toba, Dios habla en Wichí, y Dios habla también en lengua de señas, porque Dios se quiere comunicar con el ser humano, se quiere comunicar con nosotros. Así que todos quienes visiten Córdoba están invitados a pasar por nuestra Casa de la Biblia. Allí, aparte del diálogo y de la bienvenida, podemos quizás tomar un mate, un café, y conversar. Y por supuesto a todos los cordobeses que ya nos conocen allí también están invitados. La Casa de la Biblia es un lugar abierto en donde podemos dialogar sobre proyectos y también sobre los proyectos que la Iglesia tenga para hacer. Estamos desarrollando también una serie de encuentros de capacitación alrededor de la Biblia, así que es una casa abierta, es la casa de todos, así que todos son bienvenidos. Y también una manera de informarse sobre los proyectos, estar al tanto sobre cada una de las acciones que desarrolla la Sociedad Bíblica. Y si por allí hay alguien que le interesa, que tiene alguna duda o un planteo o algo para conversar, o sumarse al proyecto con algunos recursos, con talentos, con algunos saberes que quiera compartir con nosotros, son todos bienvenidos. Bueno, eran las palabras de Ernesto Lerch, el coordinador, el que dirige también allí la Casa de la Biblia, junto a un equipo maravilloso en Córdoba y también proyectos de la Sociedad Bíblica. Decíamos que hoy estamos con el pastor Ulises Cariaga. Ulises, ¿cuál es tu función dentro de la Sociedad Bíblica? ¿Hace cuántos años estás? Bueno, un poco para que nos conozcamos, sí, y los amigos también puedan saber cuál es tu rol, porque es muy importante. Mira, antes de hablar de mi rol, voy a hacer una pequeña reseña justamente porque ingresé a la Sociedad Bíblica a los 15 años. Algo no habitual. Hace poco. Hace poco y hace muchos años a la vez. Pero fue interesante, venía pensando justamente la importancia, porque yo llego a la Sociedad Bíblica a través de la invitación del pastor Alfonso Camilo Pérez, que era un hombre que había fundado una obra misionera bautista, y yo era un niño de ese lugar. Así que él no había tenido hijos y me quería como un hijo. Así que a raíz de una situación muy particular me invitó a ser parte de la Sociedad Bíblica. Yo en esa época era tan pequeño, no había inclusive desarrollado como tal, que la negociación de mi primer sueldo fue, él me subió un escritorio. Esa fue la particularidad. Pero fue interesante que durante ese periodo yo comencé a estudiar en el Joaquín B. González, y había una señora armenia, Rosa Kalayán, que no tenía hijos y se había jubilado en Sociedad Bíblica. Y como no tenía otro pasatiempo que quedarse en las oficinas, se quedó 5 años más de su vida después de jubilada. Y un día me pregunta, Ulises, ¿qué haces entre el horario de las 18 y 19 horas? Y yo le digo, a veces repaso mis apuntes de estudios y a veces descanso un poco porque me levantaba muy temprano.
y me propuso algo. Dice, ¿qué te parece si hacemos un devocional juntos? Bueno, este devocional duró 4 años. Así que fue algo interesante, porque yo puedo pensar en muchas cosas que me ayudaron en una etapa de la adolescencia y me iba nutriendo, inclusive en la sociedad bíblica, de la palabra. Así que esos fueron mis comienzos. Fue una nota muy particular. Bien, vos me presentaste como pastor y recuerdo que vino también otra persona de visita y ella un día dice, le presento a mi pastor. Y yo miro y digo, ¿quién? Vos, Ulises. Y digo, ¿de dónde viene esa aseveración? Y dice, hace 4 años que me estuviste pastoreando. Y bueno, para mí fue realmente un halago, pero pensar que Dios ya iba marcando justamente el futuro para el llamado pastoral. Pero bueno, así fueron mis comienzos, pasé una etapa muy maratónica por las áreas de expedición. Luego, ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estoy hablando entre el año 82 y fueron hasta los 22 años, yo tenía 15, así que 7 años más, año 89, 90 aproximadamente, comienzo a trabajar en el área promocional como auxiliar de promoción. Lo mío fue muy maratónico porque la persona que me formó se fue como misionero a Armenia, Daniel Yelanguesian. Voy a nombrar algunas personas que fueron parte de esa historia. Y en un proceso muy corto, recuerdo que participando la Sociedad Bíblica en un evento en el Luna Park, nosotros siempre hemos acompañado diferentes actividades que se realizaban. Uno de los predicadores dice en ese lugar, si Dios te envía a algún lugar que vos ni siquiera te imaginás, dice, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Y yo atendiendo un stand dije, sí, yo estaría dispuesto. Así que cuando regresé a la oficina, uno de los coordinadores en ese momento, Tito Placeres, que coordinaba todas las casas de la Biblia a nivel nacional, me invita a la oficina y me propone justamente algo muy particular, ser coordinador regional para la Patagonia, o sea que fue muy maratónico. Habían transcurrido 2 o 3 años en el departamento de promoción y yo ya estaba con un desafío de estas características. Estamos hablando del año 1991, así que tendría unos 25 años aproximadamente. Casi 10 años de haber ingresado a la sociedad como un bíblica. Jovencito de 15, ya estabas allí. Habían sucedido muchas historias que podría contar, pero ahí creo que comenzó la parte más extraordinaria cuando yo comienzo a ver en la magnitud la obra bíblica. Una obra bíblica que no estaba simplemente dado la distribución de la Biblia en las casas de la Biblia, sino que había un campo misionero para trabajar. Así que cuando llego a Bahía Blanca, recuerdo de manera muy particular que me hizo 2 preguntas, perdón, antes de irme. Dice, ¿tenés algún compromiso afectivo que te sostenga acá en Buenos Aires? ¿Tenés algo, estás estudiando algo que tengas que cerrar? Y justo coincidía que nada de eso estaba sucediendo, si bien estaba pensando en la que hoy es mi esposa, Mónica. Y bueno, así que me fui a Bahía Blanca, año 91. Ahí comenzó mi proceso de preparación, hice las primeras giras de reconocimiento por la Patagonia, hasta Ushuaia. Y bueno, ahí comenzó la primera exploración. Cuando me quedé solo, ahí comenzó el gran desafío. La verdad es que no tenía mucha experiencia de liderazgo y fue una etapa de mucha dependencia del Señor, de Dios. Así que me levantaba muy temprano, iba a la oficina y lo que hacía era arrodillarme y orar. Así que le pedí a Dios justamente los planes estratégicos para trabajar en esa región que era muy extensa, con muchas distancias, pocas congregaciones. En esa época teníamos una base de aproximadamente 400 iglesias. Hoy en día, para contrastar, y ¿cuántos más o algo menos? así como 2000 datos relacionales que tenemos con diferentes iglesias. Sí, en ese momento era casi pionero mucho de lo que había que hacer, de transitar, no estaban las tecnologías actuales. Así es. No había tecnología, los claro, vehículos eran muy obsoletos. Yo, de hecho, mi vehículo no corría más de 80 por hora, así que eran grandes distancias. Tenía una Fiat Fiorino 1.3. Los vientos patagónicos muchas veces frenaban el avance por los lugares. Pero recogí muchas experiencias de manera muy particular en ese viaje. Y algunas de esas anécdotas fueron justamente al explorar algunas ciudades
mi interés mayor era que la palabra, la Biblia, no solamente llegara a las iglesias. De hecho, recuerdo en una localidad de San Seferino, en el Valle Medio, donde está justamente el monumento a Seferino Namuncurá, creo que se llama San Seferino el lugar, y recorrí el lugar y no había ninguna iglesia, ni católica ni evangélica, aunque estaba justamente ahí sobre la ruta un monumento a Seferino Namuncurá y una pequeña parroquia, ni siquiera sin sacerdote. Y explorando el lugar pregunté, ¿hay iglesias? No. Digo, ¿hay cristianos? Y algunos había. Así que lo fui buscando y paré la camioneta y recuerdo que muchos se acercaron y digo, inviten a otros que hay por acá, que yo vengo con la Biblia y deseo compartir con ustedes. Así que eran experiencias muy particulares en ese momento, donde hoy doy gracias a Dios después del año 91, saber que en esos lugares hay 6, 7 congregaciones, quiere decir que Dios trabajó con personas, que se constituyeron iglesias, que hubo tareas misioneras, que muchos pensaron. Sí. Es muy importante porque a veces cuando conversamos sobre los alcances de una organización tan grande como Sociedad Bíblica Argentina, y a veces, puede pasar como si fuera simplemente una venta de Biblias o alguien que se preocupa por llegar con un producto, pero aquí lo que estás contando, Ulises, es un sueño, un trabajo completo, integral, ¿no es cierto? Que uno ve más allá de ese gran texto que estamos compartiendo y ve comunidades de personas que encuentran nueva vida, que se relacionan entre sí, personas que cambian, ¿no?, para mejor, sociedades que son mejores. Eso has visto mucho a lo largo de estos años. Sí. Yo creo que hay dos factores fundamentales en esto que estamos conversando, y es la previa que te conté cuando esta persona me dijo, hemos hecho 4 años juntos un devocional, sos un pastor. Entonces creo que Dios trabajó con mi corazón para hacer frente a esa realidad. Muy interesante. Porque si no hubiese tenido un corazón, en realidad, entendiendo la necesidad no de llevar un producto o un libro, sino que llevaba la misma palabra de Jesucristo, que ya en mi experiencia sabía que podía tener un efecto transformador, no le iba a poner el mismo entusiasmo que tenía en ese viaje. Claro. Estos viajes tenían una finalidad, justamente yo sabía que el dejar la Biblia no era simplemente dejar un libro que alguien se iba a nutrir del conocimiento de Jesucristo, sino que iba a tener una acción transformadora y algo iba a provocar en las familias, en los hogares. Por eso mi idea era, cuantas más Biblias estuvieran en la Patagonia, mayor transformación iba a haber de las familias, de los hogares, de las personas. Bueno. Y haciendo esa evaluación simultánea sobre una sociedad que siempre necesitó justamente agarrarse de algo firme, sólido, diferenciado de lo que se vive de manera cotidiana. No vamos a hacer enlistar todo lo que se vive hoy en la sociedad, pero esa sociedad también necesitaba a Jesucristo y una palabra rectora que les pudiera indicar un camino diferente a vivir. Así es. Entonces, a partir de ahí, de hecho, algunos sueños que tenía, mira, eran locuras. Yo decía, Señor, si pudiera tener un helicóptero, digo, porque para cortar los tiempos y llegar más rápido a los lugares, porque las giras a veces duraban 15 días, lejos de casa, mucho cansancio, llegar a las iglesias donde los pastores nos recibían con los brazos abiertos, pero la necesidad a veces de conversar o compartirte algo relacionado a su ministerio, terminabas a la 1, 2 de la mañana y al día siguiente vuelta a recorrer otro lugar, tenías una jornada bastante extensa. Un trabajo de relacionamiento muy fuerte, que uno ya no vuelve a ser el mismo después de recorrer y conocer historias, estar a veces hospedándose en las propias casas de pastores o personas de las iglesias, ¿no es cierto? Es así. Vos conociendo historias familiares, personales. Mirá, de hecho, cuando me casé, en el año 93, en uno de mis primeros viajes, mi esposa me acompañó. Y habíamos llegado a la casa del pastor Contreras en Villa Regina y le dijo el pastor Contreras una cosa muy significativa. Le dijo, mira, Ulises tenía la casa de sus padres. Bueno, ahora dice, tiene su hogar familiar porque se ha casado. Dice, pero antes de que se casara, la segunda casa era esta. Qué lindo. Él Quizás está mirando este programa.
Puede ¿no? ser. Hay mucha gente que Sí. te conoció en ese recorrido y... Pero recuerdo, y para mí fue muy significativo saber que él había preparado un espacio, un lugar, una pieza que en el viaje cuando yo iba estaba todo preparado para que yo pudiera descansar en ese lugar Bueno. y me sintiera como en mi propia Como en tu casa. propia casa. O sea, esa conjugación de un ministro de Dios, también entendiendo la labor de la sociedad bíblica en esos lugares. ¿Sí? Bueno, ahora luego de un video que vamos a ver de otra de las casas de la Biblia, un responsable allí en Resistencia, en este caso para el noreste argentino, cabe destacar esto quizás para aquel que nos sintoniza por primera vez o no sabe mucho, en estos 190 años de desarrollo de la Sociedad Bíblica Argentina, Sí. no está para otra cosa que para servir justamente a las iglesias en su tarea de, bueno, compartir esta palabra de vida, y a lo largo del país hay un gran equipo de coordinadores, supervisores, promotores, podríamos decir servidores que transitan cada año muchos miles de kilómetros desde hace varios años para que pueda conocerse y más allá de digamos, las limitaciones o las grandes distancias, allí estar presente para acompañar, para escuchar, para conocer. Por eso tener a Ulises hoy aquí, que ha transitado todos estos años, es muy importante. Vamos a ver ahora a Esteban Gil, que él es un pastor también, está a cargo de la nueva Casa de la Biblia en Resistencia, abierta este año, hace pocos meses. Así que vamos a ver lo que nos dice él y luego volvemos con Ulises. Coordinador en la Casa de la Biblia Resistencia desde agosto del año pasado que estamos residiendo allí. Tuvimos la bendición hace muy poquito de inaugurar la Casa de la Biblia en la ciudad de Resistencia. Desde allí atendemos el NEA argentino, que abarca todo Formosa, la provincia de Chaco, centro-norte de la provincia de Corrientes y toda la provincia de Misiones. Es una hermosa tarea que el Señor nos permite estar haciendo en este tiempo. Estamos en la Sociedad Bíblica desde hace ya más de 11 años, básicamente en la tarea de promoción. Dios nos ha permitido recorrer buena parte del país, de todo el litoral, provincia de Entre Ríos, de Corrientes. Y en este tiempo Dios nos ha honrado con la posibilidad de estar llevando la obra bíblica a esa región del argentino. Allí estamos con Franco, Franco Bartra, el pastor y compañero, él es promotor allí, trabaja en la provincia de Formosa y Chaco, y también con Santiago Climicín, que es parte del equipo de trabajo. Y bueno, estamos llevando adelante un tiempo nuevo allí, con muchas expectativas. Dios nos honra con la tarea y la verdad que estamos felices de poder servir a toda esa parte de la iglesia y de la comunidad, ¿no? Porque nosotros, si bien vamos a servir a la iglesia, también entendemos que hacemos un servicio a la sociedad. La idea de la sociedad bíblica es influir con la palabra, acercar la palabra a la iglesia a Dios, pero también que la palabra fundamentalmente llegue a aquellos que aún no conocen a Dios y puedan encontrarse a través de la Biblia con Jesucristo, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en ese nuevo tiempo, con muchísimos proyectos, con muchas cosas lindas, con la verdad que una recepción de parte de los hermanos y de las iglesias de allí que nos conmueve, que nos hace sentir que estamos cumpliendo con un propósito de Dios en un tiempo específico, un anhelo de muchos hermanos que han orado durante décadas para que la sociedad bíblica llegue al NEA argentino. Y bueno, después de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha oración, Dios nos permite en este tiempo estar en ese lugar. Y sinceramente tenemos tantas cosas que el Señor nos permite vivir, tantas cosas. Ver cómo Él acompaña esta tarea, cómo va delante nuestro, cómo abre puertas y nos permite llegar hasta desde los hermanos del impenetrable, con una realidad absolutamente distinta en todo sentido, económica, cultural, a los hermanos de los pueblos originarios, poder llegar con la palabra en su idioma, como con los hermanos Tobacón, hasta el medio de Corrientes, donde nadie aparece, sino la sociedad bíblica, hasta algún pueblito perdido en Misiones, en el límite de la frontera con Brasil, donde se habla más portugués o portuñol que castellano, y ahí estamos, como sociedad bíblica, llegando con la palabra a todos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, ese es nuestro anhelo,
y en eso Dios nos está permitiendo trabajar. La Biblia para todos y en todo lugar. Y este trabajo de promoción, de distribución, tantas cosas lindas que uno puede escuchar. Bueno, en este programa, por las limitaciones del tiempo, solamente tenemos algunas de las voces de las casas de la Biblia. Son 8 casas de la Biblia en el país. A lo largo de los próximos programas vamos a ir teniendo otros saludos, otros aportes, testimonios también. Y seguimos aquí con el pastor Ulises, pero antes de seguir la conversación, llámenos, cuéntenos de qué manera conoció la Biblia, pero en particular nos interesa a aquellos que se aproximaron al texto bíblico fuera de un ámbito religioso, es decir, una iglesia, una parroquia, quizás estuvo en un hotel y encontró allí una porción de la Biblia, o en una escuela le hablaron, o en la calle, o en una oficina. Bueno, nos interesa conocer también ese tipo de alcances que ha tenido la Biblia llegando hasta usted. Algunos que nos escriben, nos mandan sus mensajes. Bueno, Marta de Ramos Mejía nos saluda. También nos escriben desde Santo Pipo, Misiones, mandan saludos. También aquí están pidiendo desde la provincia de Neuquén o también de Río Negro, de Cipolletti, Centenario. Dicen, nos gustaría saber alguna dirección de iglesia de la Sociedad Bíblica en esa región. Bueno, la oficina de toda lo que es la zona de la Patagonia se encuentra en Bahía Blanca. Yo recomiendo que puedan entrar a la página web de la Sociedad Bíblica o al Facebook, nos buscan allí, Sociedad Bíblica Argentina, y están todas las casas de la Biblia donde uno puede dirigirse. Pero no solo ese lugar físico. Como decíamos, hay promotores que recorren todo, en este caso la Patagonia, y seguramente hay alguien que va a estar visitando esa zona por usted. Ulises, sí. Una de las cosas muy lindas que hablábamos en este tiempo previo al programa fue un proyecto que se lanzó hace 2-3 años, sí, y que todavía sigue usándose hoy y alcanzando, que se trató del 1M. ¿Qué es eso para que...? Porque mucha gente se enteró aquí, el pastor Juan Pablo Bongarrá lo, sí, difundió como presidente entonces de la Sociedad Bíblica, pero ¿cómo se gestó un proyecto así? ¿De qué se trató? Para que todos conozcamos. Bueno, quizá estaba un poco inspirado en esa historia que uno va construyendo. Yo te contaba en una previa, en esos viajes de la Patagonia, cómo le cantaba a veces a esos valles y demás, que algún día sería lleno de la gloria del Señor. Y bueno, así que en el año 2001 transitábamos una situación bastante difícil en el país. De hecho, los periódicos titulaban Argentina en llamas, a raíz de los problemas que habíamos tenido, incendios en diferentes lugares, personas con mucha necesidad, y la crisis era muy terrible. En ese entonces la Sociedad Bíblica había recibido justamente la propuesta de obsequiar a las iglesias una gran cantidad de Biblias. Fíjate que la necesidad económica en ese momento era tan particular que inclusive algunos pastores de algunas regiones o provincias decían, no me envíen inclusive las Biblias de manera gratuita porque no tengo para pagar el flete. Fue un momento muy compulsivo para muchos y de reflexión. Y generalmente cuando estamos en necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Y vamos a buscar a Dios. Es bueno buscarlo a Dios en todo tiempo, pero esto parece que se intensifica mucho más y fue una época de buscar mucho a Dios. Y en esa época venían justamente desde Córdoba y Rosario algunos promotores a tener un encuentro aquí en Buenos Aires. Así que yo los hospedé en casa. Confieso que no teníamos inclusive un presupuesto para pagar los hoteles, pero bueno, eran buenos momentos para que tuviéramos tiempos fraternales y compartir entre familias. Así que viajaron 2 compañeros, vinieron a casa y estuvimos revisando un poco las realidades regionales de cada uno, algunos del NOA y otros de la región del litoral. Y a raíz de eso dijimos, ¿por qué no nos ponemos a orar por nuestro país? Así que vivimos un momento de tanta intensidad espiritual, orando allí en ese momento, que se gestó algo y escribimos, de hecho en una servilleta, porque no había un papel a mano, porque después de haber cenado, algo que nos infundió en realidad el Señor y fue un escrito que yo lo llevo grabado, busquen proyectos que vienen de mi presencia y no proyectos que se sustentan por estrategias humanas. Las estrategias que eran humanas estaban buenas, pero en ese momento había que depender mucho del Señor para entender o interpretar esa realidad que se vivía. Así que fue un momento muy particular, donde nos arrodillamos también delante de la presencia de Dios, oramos
Y ese papel quedó guardado en un cajón durante mucho tiempo. Y yo siempre lo revisaba, ¿no? Y le decía a mi esposa, después de 9 años, le dije, Mónica, ¿y cuándo se va a hacer realidad este proyecto que en ese momento de tanta intensidad escribimos? Busquen proyectos que vienen de la presencia de Dios. Y mi esposa me sintetizó de una manera muy, muy práctica. Dice, el día que lo pongas en práctica, eso se va a hacer realidad. Así que bueno, eso me inquietó y esos días me sentí un poco con la necesidad de volver a retomar ese diálogo con Dios y decirle, Señor, ¿cómo se puede implementar esto? Y bueno, volvió también una etapa de intensidad de oración y creo que 4 noches no dormí. No podía dormir, y cuando en realidad mi racionalidad se vio rendida, ahí escucho claramente que Dios dice 1 millón de Biblias para la República Argentina, que era una locura pensar en eso. Y bueno, inmediatamente en esos días se lo transmito a Rubén, el director general de la Sociedad Bíblica, Delfín Viano, otro de los directores de Avance de la Misión, que venía del sur, y unos promotores de la Sociedad Bíblica, una joven colombiana y un David Lencinas, que es parte de nuestro equipo, iba a entregar Biblias a Villa 31 y reciben una confirmación de esto. Cuando entregaron las Biblias, un pastor de origen chileno le dice, tomen nota de esta cita bíblica. No recuerdo en este momento, pero era justamente acerca de la viuda de Sarepta, que dice, llenad vasijas vacías, no pocas. La invitación justamente a, si queremos buscarle una interpretación, que Dios estaba abriendo una provisión en medio de un contexto difícil. De la misma manera, Delfín venía con una palabra del sur, también bíblica, y unimos eso, y cuando se lo comparto a Rubén, a Delfín, esta locura, porque en ese momento nosotros teníamos una distribución aproximadamente entre 70 y 120 mil Biblias de carácter misionero. Que son las Biblias que podemos usar a un precio accesible, prácticamente al costo, para, bueno, compartir con todas las personas que dar casi gratuitamente. Así es una Biblia que tiene un precio de lista de 45 pesos al público, muy accesible. Muy accesible. Más barato que el periódico del domingo. Así es. Pero era interesante que en ese momento la Biblia más económica costaba 21 pesos con 90. Y la propuesta de esta Biblia era que costara 13 pesos, lo equivalente al periódico o al diario de ese momento. Sí. Un diario que es justamente un diario que que uno pasa lea, y ya está. Pero nosotros estábamos proponiendo que el libro, que puede durar todo una vida en un hogar, si se cuida bien y se lee siempre, que costase 13 pesos. Así que fue interesante en ese momento que compartimos esto, la instrumentación, porque después estaba comunicar a la Junta Directiva, que fue así, fuimos con Rubén y con mucho entusiasmo, porque esto también tenía una argumentación, qué efectos iba a causar, y era la recuperación de la evangelización a través de la palabra. El segundo aspecto era recuperar el real sacerdocio como nación santa y pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Desempolvar algo que era patrimonio nuestro, que sigue siendo patrimonio nuestro, pero que debíamos ponerlo en práctica. Y tercer aspecto es que la palabra, cumpliendo la misión, pudiese llegar al alcance de todos a un precio que pudieran pagar. Y en realidad el impedimento no iba a ser el valor. El límite iba a ser aquellos que en realidad se pusieran en la barrera para no distribuir la palabra, la Biblia. Vivimos muchas experiencias muy particulares en ese contexto, porque después del desafío uno cae a la realidad y dice, bueno, ahora hay que instrumentar todo esto. Que vale la pena destacar, hablabas de cuando 9 años antes habías tenido esa iniciativa, ese sentir. En el momento en que era la hora de implementarlo, en Argentina había condiciones muy difíciles para poder, en este intercambio que se suele hacer dentro de las Sociedades Bíblicas Unidas, con otros lugares donde se imprimen con papel Biblia y todo, no se podían traer al país.
estaba esa Justamente. gran limitación, ¿no es cierto?, de las importaciones cerradas y otras cuestiones difíciles para esta tarea. Totalmente. En ese contexto muy crítico, justamente, de hecho yo participé en algunas reuniones de la Cámara del Libro, y como dice una expresión en la Biblia, era el lloro y crujir de Claro, dientes, claro, porque claro. muchos iban a perder justamente su fuente laboral. Nosotros no estábamos tampoco lejos de esa realidad. Sí. Las medidas pararancelarias nos privaban justamente de traer Biblias. Estábamos todos medidos por la misma línea. Sí, sí. Entonces, en ese contexto justamente estaba el gran desafío. Y bueno, una imprenta aquí como ACES fue facilitadora de que la Biblia se pudiese imprimir en una magnitud de 1 millón de ejemplares. En realidad se imprimió más Que todavía. de ahí viene el nombre, Sí, 1M, ¿no? 1M. 1 millón de Biblias. 1 millón de Biblias para los hogares de la República Argentina. Qué lindo. Y podríamos contar un montón de aspectos, de efectos que causó la Biblia, inclusive uno de nosotros llamamos testimonio, cuando alguien cuenta o expresa el efecto que causó la Biblia. Y un joven que pasaba por Sociedad Bíblica y vio muchos libros ahí con un precio extraordinario, se asoció a la idea de su hijo de 10 años que le dijo: papá, quisiera leer la Biblia. Y entonces el papá dijo: no voy a dejarte leer un libro que no sé qué contiene, así que vamos a comprar 2 Biblias, una para vos y otra para mí, que me permita, dice, saber junto con vos qué es lo que dice ese libro. Qué lindo. Así que durante un periodo de 7 meses leyeron, no sabían cómo leer la Biblia, así que comenzaron desde el Génesis, lo leyeron como un libro, Un libro. comenzando por su primer capítulo. La cuestión es que tenían muchas confusiones, no sabían cómo situarse, pidieron orientación a diferentes lugares, y cuando él regresó, ya habían transcurrido casi un año, y nos compartió el efecto que había causado en él y en su familia la lectura de la Biblia. Ese es otro capítulo aparte. Muy interesante. Pero el efecto que había causado realmente fue asombroso. Un niño que estaba sufriendo bullying prácticamente desde los 6 años. Estaba, Que los compañeros de la escuela lo sí, acosaban, lo maltrataban. porque tenía una cuestión de obesidad. Ajá, ajá. Y Sí, él sí, iba a comenzar un tratamiento psicológico, y en medio de ese proceso la lectura de la Biblia fue el momento de resolución del conflicto. ¿En qué punto? Cuando leyó, el niño una vez le dijo: papá, ¿viste todas las cosas que le hicieron a Jesús? Que lo maltrataron, que él no contestó mal, que él dio la mejilla cuando y dijo: dale la otra si te ofenden. Y en medio de ese contexto dijo: ¿no será el tiempo en que yo vaya a poner la otra mejilla y le diga a mi compañero que me perdone si yo le hice algo? Era la inversa. Así que se prepararon y juntos, dice, hicimos una oración y enfrentamos la situación. El niño fue al encuentro de su compañero, lo abrazó y le dijo: si te hice algo, te pido perdón. Y el otro chico dijo... Lo desarmó. Lo desarmó, se quedó totalmente desarmado. Y alguien dijo: el niño fue preparado para enfrentar esa situación, y el otro estaba absolutamente desarmado frente a esa realidad de lo que es el perdón. Estamos hablando de circunstancias, porque esto me gusta siempre verlo a lo largo de la historia. Pensar que años atrás, 190 años, cuando llegaron los primeros con las Biblias a distribuirlas en idioma español, quizás no soñaban, aunque por supuesto tenían ese anhelo de que llegara a todos, que iba a llegar este tiempo y que gente también iba, como les tocó vivir a ustedes, Sí. con el equipo, en momentos de adversidad, bueno, estar atentos a Dios y actuar en valentía y con acciones como estas, arriesgadas, que luego uno ve en las historias personales cómo ha tenido efecto aquello que se soñó, que se planificó y que uno se jugó por fe. Antes de seguir, bueno, tenemos muy poquitos minutos porque la verdad que es conmovedor, porque uno se pasaría horas, y vamos a tenerte de vuelta, Ulises, para compartir muchas historias, porque Ulises es de esos que han atesorado no solamente muchos kilómetros en su haber, recorriendo este territorio tan lindo de la Argentina, sino también historias de vida, personas transformadas cada vez que charlamos. Tenemos algunos mensajes que nos llegan, gracias por llamarnos, por seguirnos. Nos dice una amiga que nos mira, dice: Karina Rivero, mi deseo es trabajar con niños sordos, ya que estudio el lenguaje de señas argentina. Bueno, en nuestro Facebook
podés escribirnos a través del mensaje privado y te contactamos con este proyecto tan lindo que la Sociedad Bíblica junto con Letras está llevando adelante. Dentro de la página de YouTube de los programas de La Puerta Abierta, puede ver uno de los programas que hicimos hace 2 meses aproximadamente, allí lo encuentra sobre este proyecto y hay más datos allí. También, bueno, otra persona nos escribe lo mismo, interesada en el proyecto de lengua de señas. Nos escribe también otra amiga, Mónica, y tantos otros que dicen oro, apoyo. ¿Cuál es la manera de sumarse, así en 3 minutos, que ya estamos casi terminando? Sí. El que dice que está allí, tenés la cámara para hablarle. Bueno, Sí. ¿cómo sumarse? ¿Cómo complementarse? Decir, yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo puede hacer? Ahí tenés la cámara, Ulises, para hablar. Bueno, en primer lugar tenemos un equipo justamente de voluntarios que están trabajando en la Sociedad Bíblica a través de comisiones regionales. Y aquí en Buenos Aires, la calle Tucumán 352 o en Rivadavia al 3400. Tenemos otra Casa de la Biblia, la cual ustedes se pueden acercar. Después vamos a dar seguramente nuestra página y nuestros números telefónicos. Estas comisiones trabajan justamente llevando las Sagradas Escrituras, la Biblia, a unidades carcelarias, a hospitales, a centros educacionales, a hogares de niños. Tratan de complementar, no solamente llevar la Biblia, sino llevarles algo adicional, afecto, cariños, una palabra de esperanza, por supuesto con los niños, llevarles a veces los payasos, algún tipo de sketch para que los niños puedan tener una sonrisa, una alegría, y también golosinas y la palabra, que siempre consideramos que más allá de todos los aspectos complementarios, lo fundamental es que puedan descubrir a Jesucristo, el mejor regalo que pueden tener en sus vidas. Esto relacionado a los niños. Y así tenemos un equipo justamente donde nuestra presidenta Ana de Benvoluto, junto con Andrea Larenponder, este apellido difícil, y un equipo muy particular, colaboran de manera desinteresada, de manera permanente. Ustedes pueden llamar a la Sociedad Bíblica 4312-5787 y contactarse con nosotros de lunes a viernes de 9 a 18 horas y poder de esta manera poner toda su capacidad, sus conocimientos al servicio. Realmente esta tarea es interesante, han ganado espacios culturales en diferentes lugares y están presentes en ferias de libros, y esto nos permite de alguna manera ampliarnos y ser brazos extensivos de la Sociedad Bíblica a lo largo del país. Estas comisiones que están regionalizadas nos permiten justamente llegar. Suman, no quiero exagerar, pero aproximadamente 1000 hombres y mujeres como colaboradores de la Sociedad Bíblica. Nuestro equipo no es tan grande, somos limitados en número, pero nos permite cada año llegar a más de 11.000 personas en un contacto directo. De esta manera podemos justamente efectivizar esta misión de que la palabra pueda estar al alcance de todos. Muchas gracias, Ulises. Vamos a tenerte, como dije, en otro programa porque hay tanto para explorar. Tengo varias preguntas aquí que tengo para hacerte y lo vamos a hacer. Pero en principio, muchas gracias por estar con nosotros. Allí justo cuando estás hablando, y ahora lo podemos repetir, está la página de web. Si no, pueden buscar Sociedad Bíblica Argentina y los va a llevar a la página. Y cómo enterarse y cómo participar. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, para concluir este programa que se nos hizo bien cortito, Ulises y los amigos que están coordinando Casas de la Biblia, como Ernesto, como también Esteban, que pudimos ver en este programa, llevan adelante esta tarea porque hay algo en su vida que los motiva. No es simplemente las ansias de, bueno, vender o colocar un producto, que no habría nada de malo en eso, porque vaya producto que es la Biblia, es una biblioteca viviente, sino que estamos movidos todos nosotros por una experiencia personal que no solamente queremos reservarla para un recinto individual, sino queremos que se multiplique y que más personas puedan conocer. Y nos estás mirando allí en distintos lugares, algunos amigos en otros países, a otros en lugares tan distantes, ahora que Canal Luz también sale por DirecTV y otros cables del país. Realmente, independientemente de la situación en la que te encuentres hoy, lo importante es poder conocer a esta palabra viviente que es Jesucristo, que mencionaba Ulises, que mencionaban los amigos a través del programa. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra que se hizo carne, dice la Biblia, es decir, se hizo ser humano
No solamente nos mandó un mensaje del cielo, Dios, sino que vino, estuvo, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó para darnos vida. Y si pudiéramos resumir el mensaje de toda la Biblia en unas pocas palabras, muchas veces solemos usar una cita de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Amó Dios a José, María, Carlos, Cristian, Ulises, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que pueda disfrutar, que pueda tener este regalo de la vida eterna. ¿No será tal vez hoy el momento en que le abras tu corazón a esta palabra viva que es Jesús? Bueno, la invitación está allí siempre abierta, el Señor, Dios, golpeando la puerta de tu corazón, y nosotros como Sociedad Bíblica queremos ayudarte. Así que podés ponerte en contacto con nosotros, te acercamos una Biblia, te podemos guiar en los primeros pasos, junto con una iglesia que ama la Biblia, que ama a Jesús, para que podamos juntos conocer y crecer como país. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Nos vemos, Dios mediante, en una próxima emisión de la Sociedad Bíblica Argentina dentro de este marco de la Puerta Abierta TV. Muy buenas noches. Gracias.